¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos. Están entrando en el ático. Buenas amigas y amigos y buena gente en general de YouTube. Estamos de regreso aquí para seguir con las videoreacciones. Y como el video pasado de la diva, la maestra, la diosa Lara Fabián tuvo muy buena recepción y me dejaron muchas recomendaciones de ella, vamos a seguir en ese ámbito. Vamos a reaccionar a otro tema de Lara Fabián. Es un enlace que me enviaron varios de ustedes, muchísimas gracias. Es un dueto de Lara Fabián con un cantante, yo creo que francés, que se llama, nada más tengo el dato de que es Johnny, porque aquí, según lo que el video nos dice, es Johnny y Lara Fabián. El Requiem por un loco, Requiem por un fu. Y vamos a ver de qué se trata. No conozco el tema, así como el de Yesu Malá, tampoco lo conocía. Es una gran sorpresa para mí descubrir estos temas de Lara Fabián. Conocía la verdad yo, obviamente, por Dimash, pero realmente nunca me metí bien en lo que es el arte y la maravillosa esencia y presencia de la señora Fabián. Así que vámonos con Johnny y Lara Fabián, Requiem por un fu. Yo creo que la debe ser Johnny. Muy operístico. Wow. Wow, ya tan solo con la pura introducción me está gustando muchísimo. Me da una cierta esencia a lo que en su tiempo fue una cantante que se llamaba Enya, por la introducción de los coros, cómo los mete en un estilo muy lírico. No sé, aparte los violines, la ejecución de los violines y los chelos se escucha muy bien. Hacen como si fuera una, no sé, a mi sentir, como si fuera una marcha preguerra, una marcha antes de la batalla. No sé, se escucha muy bien. También me recuerda mucho a un... Híjoles, que no me acuerdo cómo se llama esta agrupación. Eran unos monjes gregorianos que cantaban. Bueno, pues sí, cantaban. Y tenían sacaron un álbum, un disco. Pero ¿cómo se llamaban? Una de las canciones se llamaba So Sad. Ay, no me acuerdo cómo se llaman. Pero me recuerdan mucho una mezcla entre ellos y entre Enya, el principio de la canción. Muy gregorianos los cantos. Je vous préviens, n'approchez pas. Que Wow. vous soyez flic ou badaud, je tue ese growl. celui qui fait un pas. Je ne ferai pas de cadeau. Ok, aquí sí voy a pedir ayuda de todos mis amigos y hermanos franceses. El señor Johnny tiene una voz muy rockera, por decirlo así. Tiene esa agresividad vocal en su voz. Ahorita que hizo un growl, se escuchó muy de cantante de rock. Me recuerda también mucho a los cantantes italianos de rock. Tienen como que esa misma influencia, ese mismo estilo de tener una voz muy potente, y cuando quieren sacan el demonio que llevan dentro vocalmente hablando con esa raspy voice. Se escuchó delicioso y bastante agresivo. Éteignez tous ces projecteurs et baissez vos fusils braqués. Tiene una voz muy Je madura, ne muy vais pas profunda. m'envoler sans elle. Wow. Dis ton curé, dis ton pasteur, qu'ailleurs ils aillent se faire pendre. Le diable est passé de bonheur
c'est cette nuit. Alors, je vous donnerai ma vie. Car à quoi me servirait ma vie sans lui? La señora Fabián no se queda nada atrás en cuanto a agresividad vocal, ¿eh? Obviamente no tiene la misma agresividad porque no es su género. Cuando hizo los growls, son unos growls más estudiados, más con técnica. Y a comparación de los growls naturales y agresivos de un cantante de rock, ¿no? Que muchas veces, lamentablemente por eso, los mismos vocalistas de rock se quedan sin voz, ¿no? Porque desgarran mucho sus cuerdas por hacerlo de una manera natural y no estudiada, sin técnica. Tenemos varios ejemplos de eso. Y aquí, digo, el growl del señor Johnny se escuchó muy, muy rockero, muy agresivo. Y el growl de la señora Fabián se escuchó muy técnico, muy limpio. Es la diferencia, yo creo, que entre la técnica vocal y el canto por don divino. De que cuando cantas por don divino, en este caso, por la naturalidad de la voz agresiva del señor Johnny, se escucha un growl muy rockero porque se escucha sucio, a comparación del de la señora Fabián, que se escucha muy limpio vocalmente hablando. Y es cuando dices, ella está haciendo un growl con técnica, porque se escucha muy, muy limpio. Esa mano. Et que pour la garder, je l'ai tué pour qu'un grand amour vive toujours. Il faut qu'il meure, oui qu'il meure. No sé, como que las imágenes que estamos viendo, espero que en esta época ellos dos hayan sido pareja, porque si no, y ellos dos, cada uno tiene su pareja por aparte, ha de haber sido muy controversial. Digo, no está mal, escénicamente se ve bien, hay mucha compenetración, mucha química entre ellos, mucha química, demasiada química. No sé si saben a lo que me refiero. Guiño, guiño. Digo, se ve muy bien, visualmente se ve muy bien, pero no sé, como que las imágenes me están distrayendo mucho de lo que realmente estamos haciendo aquí, que es escuchando la melodía, la canción. No sé, ustedes qué sientan, déjenmelo aquí en los comentarios. Le jour se lève, la nuit pâlit. Les chasseurs et les chiens ont faim. C'est l'heure de sonner la lali. La bête doit mourir ce matin. Je vais ouvrir grand les volets. Referme-moi le cœur, je suis prête. Je peux m'endormir pour toujours, pour toujours. Híjole, la canción es muy, muy buena. Lamentablemente no entiendo lo que están diciendo, pero más o menos por la intención en cómo la están cantando, se ve que es un reclamo, es una exigencia a la vida. Pero si algo le puedo dar, que me dijeran, Ático, dame un resumen de la canción de Requiem por un Fou, yo creo que lo que podría decir es sensualidad.
Es una canción muy sensual. Por la forma en que ellos dos la están actuando, están interactuando entre ellos dos de una manera muy sensual, no sé, muy pasional. No sé, me gusta mucho la interacción de ellos dos. No conocía al señor Johnny. Señor Johnny, mis respetos, tiene una gran voz. Y la señora Fabián, qué decirlo, ¿no? Una de las mejores vocalistas de esa generación. T'es qu'un fou, mais par amour, elle a fait de moi un fou d'amour. Mon chien s'éteint, ses yeux se bougent. Ma vie, c'était son corps, son corps. Je l'aimais tant que pour la garder, je l'ai tuée. Je ne estos suis growls. qu'un fou. Tu n'es qu'un fou Un fou d'amour, d'amour. un pauvre fou qui meurt d'amour. ¡Wow! Qui meurt d'amour. Tu meurs d'amour. Estamos presenciando una fusión de tres estilos. Por parte del señor Johnny estamos escuchando rock. Por parte de la música estamos escuchando algo bastante clásico, clásico. Y por parte de la señora Fabián estamos escuchando algo muy rhythm and blues. Están como que fusionando esos tres géneros de una manera deliciosa. Se escucha muy bien la agresividad vocal del señor Johnny, la elegancia musical del arreglo de los instrumentos, más los melismas, riffs, runs de la señora Fabián, del rhythm and blues, con mucho soul. No sé, estamos escuchando algo bastante que no sabía que necesitaba hasta que lo presencié. Sé que ahora lo necesito. Es algo bastante maravilloso conocer, en este caso, para mí que no conocía al señor Johnny, no conocía este tema de Requiem por un Fu. Es algo delicioso, es algo que me gusta, es algo que obviamente voy a agregar a mi playlist, porque me gusta la entrega pasional, la entrega sensual, la entrega musical y los melismas de la señora Fabián. Es algo delicioso, lo quiero todos los días con café, por favor, para desayunar. Qui meurt d'amour. Qui Wow. Merci. Wow. Pues hasta aquí llega esta presentación, este video que me mandaron varios de ustedes. Muchísimas gracias por este tipo de enlaces, por estas sugerencias. Me encantan porque así descubro cosas que no conocía y me gustaría que me siguieran mandando más cosas de estas. Ya saben, a mí el género musical que me gusta es el rock, sobre todo el rock en inglés, de los 70s, 80s, 90s, de los 2000 todavía, pero sobre todo 70s, 80s, 90s. Son los géneros en los que digamos que yo me desenvuelvo más, ¿no? De ahí en fuera, digo, obviamente tengo conocimiento y cultura musical de todo el mundo, bueno, de la mayoría del mundo, de lo que es más comercial aquí de este lado del charco. Por el paso de los tiempos y porque soy músico y porque muchas veces he tocado esos temas, pero realmente no los conozco, ¿no?
y me gusta descubrir todo esto. Así que mándenme más sugerencias, más recomendaciones. Aquí déjenmenos en los comentarios de YouTube qué más quieren que reaccionemos, qué más les gustaría ver o qué más les gustaría que yo conociera o viera de su país, de otros países, de donde quieran. Y no nada más de música, puede ser reacciones en general. Estamos abiertos a todo, podemos reaccionar a cualquier cosa. Simplemente es cosa de que me dejen sus sugerencias, comentario aquí en los comentarios de YouTube, o si no por Instagram, por mensaje privado. Enlace para Instagram aquí abajo en la caja de descripción del video. Y pues bueno, si esta videoreacción les gustó, regálenme un like, suscríbanse si no están suscritos, activen la campanita para que YouTube les avise cada que subimos nuevo video. Estamos subiendo videoreacciones todos los días y no me queda nada más que decirles que yo soy Adico, los quiero mucho, los veo el día de mañana en el ciberespacio.